Nos damos gracias a Dios de que una vez más podemos estar reunidos como iglesia para meditar en su santa palabra. Antes de iniciar esta escuela de formación teológica, vamos a orar, vamos a pedir la asistencia de nuestro Señor para que sea Él guiándonos a toda verdad mediante su santa palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos porque hoy en este tu día permites a tu iglesia reunirse para meditar en tu santo nombre, reunirse para adorarte, para recordar quién eres, Señor, para recordar tu obra continua en nosotros, tus hijos. Te pedimos, Señor, que en medio de esta escuela, en medio de este tiempo de formación, seas tú guiando nuestros espíritus para que podamos, Señor, entender, podamos digerir lo que tú el día de hoy nos has expresado mediante tu santa palabra. Asístenos a todos y a cada uno de nosotros. No tengas en cuenta la debilidad del que expone. Ten tú, Señor, misericordia de todos y cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, amados, en la clase pasada veíamos que el Padre, la persona del Padre, es el principio sin principio, que a esto es a lo que se refiere la confesión de fe al decir que el Padre no sea de nadie. El Padre es no engendrado, a diferencia del Hijo. No procede el Padre entonces de ninguna persona. El Hijo de Dios, hermanos, es precisamente Hijo de Dios porque procede del Padre, porque es engendrado por Él. Insistíamos en un detalle muy importante, queridos hermanos, y es que decir que el Hijo es engendrado no es decir que el Hijo sea creado. Decir entonces que el Hijo de Dios procede del Padre no es decir que el Hijo de Dios tenga una fecha de inicio o una fecha de fin, sino que referirse al Hijo de Dios como generado, como engendrado del Padre, es defender precisamente su divinidad, su eternidad. El Hijo, la persona del Hijo de Dios, como lo veíamos la clase pasada, estaba ya en el principio ordenando los abismos, estaba en el principio colocándole orden a la creación del Señor. Proverbios 8 habla de cómo el Hijo de Dios, de cómo la sabiduría estaba en el principio ordenando antes de las obras de la creación todo lo que procedería del Padre. Esto es claro, lo dice Proverbios 8 del 22 al 24, leo para ustedes. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Y dice el versículo 23 claramente, la sabiduría que el Señor está personificando aquí en este proverbio, que se está mostrando la persona del Hijo como sabiduría, ha tenido el principado, la potestad eternamente. No hay una fecha de caducidad ni de inicio. Al tiempo que se dice que fue y ha sido eterna la potestad del Hijo, antes de los abismos, dice el versículo 24, fue engendrado. Proverbios habla entonces de la sabiduría no como una fuerza, no como algo inanimado, sino como una persona que tiene principado, una persona con autoridad, una persona desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, antes de la creación, ya poseía la divinidad propia de Dios. Entonces el Hijo es engendrado como esa idea interior que no escapa del ser de Dios, sino que sigue siendo Dios. Así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
El Verbo de Dios es entonces Dios mismo, porque la generación del Hijo no es hacia afuera del ser de Dios. No estamos diciendo que Dios está generando algo fuera de sí, sino que el Padre está engendrando dentro de este mismo ser. Decíamos que en Dios esa idea interior, ese Verbo eterno, es tan perfecto que posee la misma esencia de aquel que la engendra. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la sabiduría de la que se habla en Proverbios 8, tiene la misma autoridad y poder de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente de esa persona, del Hijo, se predica lo mismo que de Dios se predica. Lo que se dice acerca del Hijo en cuanto a su autoridad, su poder, su potestad, se dice también acerca del Padre. Entonces, hermanos, hablar de la generación eterna de la persona del Hijo no es hablar de creación, no es hablar de subordinación, no es decir que el Hijo está en un escalón debajo del Padre, como si dijéramos que él fuera menor, sino que hablar de la generación del Hijo es reconocer su rol, es reconocer su función y su permanencia en la esencia divina. Entonces, hermanos, es claro que cuando hablamos de la generación en la Trinidad, cuando hablamos de las relaciones dentro de la Trinidad, no estamos hablando de relaciones hacia afuera, sino dentro del ser de Dios. No es como si el Padre expulsara a la persona del Hijo fuera de este ser que es tres en uno, sino que esas operaciones en la Trinidad permanecen dentro del ser de Dios. Este ser divino es uno en tres personas, como dice la confesión de fe. ¿Por qué? Porque las relaciones que hay entre estas tres personas no son hacia afuera de sí, sino dentro de sí. Entonces, hermanos, entendemos una cosa y recordamos una cosa, que las procesiones no son movimientos locales. No es como si el Hijo saliera del Padre como sale un cuerpo a otro. No son tampoco temporales. No hubo un momento en que el Padre existiera sin el Hijo. No son procesiones fuera del ser como es en las criaturas. Cuando alguien engendra un hijo es sin duda diferente y sale de sí. Pero en Dios no pasa así. La procesión divina debe entenderse como una emanación intelectual e inmanente. Debe entenderse las procesiones en la Trinidad como una emanación intelectual e inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Es una procesión que permanece dentro del que procede, permanece dentro del ser de Dios. No entienda entonces que hablar de procesiones, de decir que el Hijo sale del Padre, es como si el Hijo estuviera literalmente saliendo del Padre. No es así, porque no hubo un momento en que el Hijo existiera sin el Padre y que el Padre existiera sin el Hijo. Hermanos, si entendemos incorrectamente las procesiones, vamos a terminar cometiendo errores idénticos que los de los mayores herejes de la historia. Arrio, el padre de los más llamados testigos de Jehová, entendía las relaciones en la Trinidad como si fueran causa y efecto, como si el Padre fuera la causa y el Hijo fuera la consecuencia, como si fuera el efecto posterior. Esto hacía al Hijo entender al Hijo como una criatura. Esto es un error. Las procesiones no son una relación de causa y efecto, es una relación dentro del ser de Dios. Otro gran hereje que no entendía las procesiones era Sabelio, el padre de los supuestos cristianos unitarios. Entendía este hombre al Hijo como si fuera una manifestación de Dios, como si fuera una división en el ser de Dios. Esto va en contra de lo que dice el libro de Deuteronomio en la dichosa cita de Deuteronomio capítulo 6, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, las herejías que atacan a la iglesia de Dios, queridos hermanos, nacen de un mal entendimiento
de la Trinidad y de las procesiones que hay dentro de esta Trinidad. Entonces, hermanos, es vital para nosotros como iglesia entender las afirmaciones que hacen las Escrituras acerca de la Santísima Trinidad. ¿Para qué? Para tener una relación correcta con nuestro Dios. No es posible una correcta relación con Dios si no entendemos que es un solo Dios en tres personas. Un solo Dios en tres personas. Entonces, el día de hoy, con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a continuar con el tema de las procesiones. Esta vez vamos a seguir con lo que dice el capítulo número 2, párrafo 3 de la Confesión de Fe. Alguien que tenga la Confesión de Fe a la mano y pueda leer para todos nosotros la Confesión de Fe de Londres, capítulo 2, párrafo número 3. En este ser divino infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por lo tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra controladora dependencia de Él. Bien, hermanos, la clase pasada vimos que el Padre no es de nadie, que el Padre es el principio sin principio, que es engendrado. Vimos que el Hijo es engendrado eternamente del Padre. Hoy vamos a ver cómo la Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo en relación al Padre y al Hijo. Al Espíritu Santo se nos habla en las Escrituras como procedente del Padre y del Hijo. Entonces vamos a titular a la clase de hoy la procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Vamos a ver dos puntos principales, queridos hermanos. El primero es que dicha procesión es una relación eterna en la Trinidad. Es una relación eterna en la Trinidad. Ese va a ser nuestro primer punto. Y nuestro segundo punto es el por qué confesamos que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. El por qué confesamos que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Vamos a entrar, queridos hermanos, en nuestro primer punto. Cabe aclarar que cuando hablamos de la generación del Hijo, cuando hablamos de la procesión del Espíritu, del Padre y del Hijo, estamos hablando de relaciones que son igualmente eternas. Cuando hablamos de las relaciones en la Trinidad, sería incorrecto decir que hay un punto de inicio en ellas o que hay un punto final en ellas. Estamos hablando, a la hora de hablar de las relaciones en la Trinidad, de distinciones eternas, distinciones que hay en un ser eterno, distinciones que claramente nos hablan de tres personas. La confesión de fe es clara entonces, hermanos, al mostrarnos que las personas en esta Trinidad son plenamente eternas. Y si son plenamente eternas, luego estas relaciones que las distinguen, que las diferencian, son eternas. Esto lo dice la Confesión de Fe, capítulo 2, párrafo 3, lo que acabamos de leer. Dice, todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino que distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones
personales. Esto es lo que distingue a las personas en la Trinidad: sus propiedades peculiares y sus relaciones entre ellas. Por eso entonces es coherente y es necesario decir que en la Trinidad las relaciones son eternas, porque estos tres seres son eternos y lo que los diferencia son sus relaciones. Entonces la confesión de fe no habla de una obra en medio del tiempo, no habla inferiormente de una persona o del otro, o de la otra, sino que estas relaciones y estas procesiones son las que distinguen a estas personas. La exposición es clara: el Padre no tiene principio, el Hijo es engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, al hablar de procesiones, como decíamos anteriormente, no hablamos de causa y efecto, hablamos de relaciones dentro del ser de Dios. Por eso no podemos hablar de causa y efecto. Cuando hablamos de una causa y un efecto, estamos hablando de algo que está fuera del ser. Cuando hablamos del ser de Dios y de las relaciones que hay en Él, no podemos hablar de causa y efecto. ¿Por qué? Porque las relaciones que distinguen a cada persona son eternas, como el ser de Dios es eterno e infinito. Es por esto entonces que las distinciones son eternas. La eternidad de la procesión del Espíritu Santo es expuesta, es evidenciada por las Sagradas Escrituras. De la misma manera que se nos habla del Hijo como engendrado del Padre de antes de los siglos, se habla también del Espíritu como procedente del Padre y del Hijo. Alguien que lea para nosotros Juan capítulo 15, versículo número 26. Juan capítulo 15, versículo número 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El verbo que utiliza Juan a la hora de hablar acerca del Espíritu que procede del Padre, está hablando en el griego original en un sentido personal, en un sentido netamente personal y eterno. El Espíritu Santo procede del Padre, pero no desde un momento en particular, sino de una manera eterna. ¿Por qué? Nuevamente, no hablamos de causa y efecto, hablamos de relaciones dentro del ser de Dios. Dios es tan inmutable, queridos hermanos, que ni siquiera las relaciones en la Trinidad van en contra de su inmutabilidad. Estas tres personas se relacionan en este ser divino e infinito de tal manera que no hay un cambio, porque la distinción entre estas personas siempre ha existido. Dios es inmutable, queridos hermanos, tan inmutable que las relaciones que hay entre estas tres personas, que son Dios, son eternas. Por eso es que las relaciones no lo cambian, porque Él eternamente ha sido Padre, eternamente ha sido Hijo y eternamente ha sido Espíritu Santo. Leo para ustedes Juan 16, del 13 al 15. Dice el Señor Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. A primera vista, queridos hermanos, según el contexto, el Espíritu Santo está hablando acerca del Espíritu Santo. Cristo está hablando acerca del Espíritu Santo trabajando
Cuando Cristo dice el por qué, cuando Cristo da por qué el Espíritu Santo actúa en medio de la iglesia, no está solamente hablando del nacimiento de la iglesia como institución, sino que le está exponiendo fielmente la doctrina de la Trinidad. El Espíritu Santo glorifica al Hijo porque dice Cristo que toma de lo mío, toma de Él. Entonces puede tomar el Espíritu lo que pertenece al Hijo, porque dice el texto también que todo lo que tiene el Padre es mío. Y recordemos que Cristo dijo que el Espíritu procede del Padre. Entonces, si el Espíritu procede del Padre y todo lo que tiene el Padre es de Cristo también, quiere decir que el Espíritu Santo procede también del Hijo. Por eso dice Cristo que puede tomar de lo suyo. Jesús habla acerca de la misión del Espíritu Santo y tiene pleno sentido su misión porque está relacionada con la comunión eterna que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no desciende a la iglesia por otra razón que no sea el consenso eterno que hay en la Trinidad. Cada obra que Dios ejecuta en el plan de redención a lo largo de los siglos muestra una sola cosa acerca de Él: que hay una perfecta coordinación, que hay una perfecta relación en esta Trinidad. Cristo, en ese texto que leíamos, hermanos, está diciendo que todos los beneficios de la iglesia tienen sentido porque se remontan a la comunión del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha sido eternamente Dios y ha sido eternamente del Padre y del Hijo. Por eso es que tenemos comunión con el Señor, porque Él ha mandado a su Santo Espíritu para que esté con nosotros. El Padre planeó todas las cosas, Él apartó las ovejas, el Hijo consumó su muerte, santificó a esas ovejas y ahora el Espíritu Santo viene a recordarle a esas ovejas a quién le pertenece. Todas las cosas, hermanos, necesarias para la edificación de la iglesia encuentran su origen en el eterno consejo de Dios. Un consejo que es trino. Este consejo divino fue planeado, fue ejecutado, fue aplicado perfecta y cabalmente para nuestro crecimiento espiritual. La salvación del hombre, queridos hermanos, encuentra sentido en una teología trinitaria. Si no entendiéramos que las procesiones en la Trinidad son importantes, si no entendiéramos que son una realidad para la iglesia, no podríamos tener una correcta relación con Dios. Por eso, hermanos, es que nuevamente la Confesión de Fe de Londres dice que la doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Entonces, hermanos, en este punto hemos entendido una cosa fundamental: que la procesión del Espíritu Santo es eterna y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Por qué lo confesamos? Porque las Escrituras mismas lo confiesan. Si la palabra de Dios y las Escrituras confiesan algo, el creyente está obligado de confesarlo, de exponerlo y de entenderlo. Y de hecho, las Escrituras no solamente se limitan a exponer esta relación, sino que las Escrituras se dedican a mostrar esta relación como necesaria. Esto es entonces lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. Segundo punto está titulado El por qué confesamos que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. El por qué confesamos que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Yo creo que la respuesta más sencilla, queridos hermanos,
ya la di. Confesamos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, porque las Escrituras se encargan de decirlo. Sin embargo, hermanos, vamos a profundizar en las razones teológicas para que nosotros, como cristianos, confesemos que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Decíamos que Cristo procede del Padre como engendrado, como verbo. La primera razón por la que decimos que el Espíritu procede del Padre y del Hijo es porque decimos que el Espíritu procede como amor. El Espíritu procede como amor. Hemos visto, hermanos, que este capítulo 2 de la confesión de Dios y de la Santa Trinidad se ha dedicado a exponer a Dios como un ser inteligente, como un ser con voluntad. Dios conoce eternamente su esencia, Dios se conoce plenamente, y en el ejercicio de ese conocimiento eterno, Él engendra eternamente al Hijo como verbo eterno de Dios. Lo hace de una manera tan perfecta que este Hijo de Dios es consustancial, es igual en esencia al Padre. Ahora, hermanos, este conocimiento perfecto, esta idea interior que hay en el ser de Dios, produce también un amor perfecto. El Padre contempla eternamente al Hijo, le hace receptor de su amor, de la misma manera que el Hijo no puede dejar de amar eternamente al Padre, el Padre no deja de amar eternamente al Hijo. Entre el Padre y el Hijo, hermanos, hay una comunión eterna e infinita de amor. Ahora, como pasa con el verbo de Dios, con esa idea interior que tiene Dios acerca de sí mismo, ese amor que hay entre el Padre y el Hijo no es simplemente un sentimiento divino, ni es un amor abstracto. El amor que procede del Padre y del Hijo, hermanos, sabemos que es perfecto. ¿Por qué? Porque el verbo de Dios, la persona del Hijo, es perfecta y consustancial al Padre. Luego, hermanos, este amor producido por esta relación entre Padre e Hijo es tan perfecto que subsiste como una persona. Esa persona es llamada por las Escrituras como el Espíritu Santo. Ojo, cabe aclarar algo, hermanos. No estamos diciendo que Dios primero piensa y Dios luego ama como si hubiera una línea temporal. No. Estamos simplemente utilizando una analogía humana para explicar una realidad eterna. En nosotros primero conocemos y luego amamos. Pero en Dios ambas operaciones son eternas, son perfectas e inseparables. Por eso, hermanos, es que el principio sin principio es igual al verbo engendrado y al amor producido. Las relaciones en la Trinidad, hermanos, son perfectas de tal manera como lo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos, hermanos, que esta relación de amor es eterna porque las Escrituras afirman que esta relación es eterna. Juan 17:24 dice Cristo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto significa entonces que antes de toda la creación ya existía un amor perfecto entre el Padre y el Hijo. Ese amor en Dios, ese amor en el Padre, no comenzó cuando fueron creados los ángeles, no comenzó cuando Dios creó el universo. Ese amor es descrito por Cristo mismo como eterno. Dios no dependía de su creación para expresar su amor.
Su amor ya era expresado eternamente hacia el Hijo de Dios. Este amor es eterno, dice Cristo, eterno como la persona del Espíritu Santo lo es. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo es descrito por las Escrituras como el que aplica la salvación en el hombre, como aquel que hace partícipe al creyente del amor entre el Padre y el Hijo. Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces el Padre hace partícipe a nosotros, a los seres humanos, de todos los beneficios de estar unidos a Cristo mediante el Espíritu Santo, que es, de hecho, descrito por Pablo mismo como Espíritu del Hijo. Dice también Cristo en Juan 16, del 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo dijo en Juan 15, 26, un capítulo atrás, que el Espíritu Santo proviene del Padre. En el último versículo de la cita que acabamos de leer, Cristo está diciendo que todo lo que toma el Espíritu de Cristo lo hace saber a su pueblo. Así como el Espíritu Santo glorifica al Hijo, Él muestra su obra a nuestros corazones. El Espíritu Santo glorifica al Hijo porque Él eternamente procede en esa relación de amor hacia Él. Ahora, hermanos, si decimos que el Espíritu Santo procede como amor, puede que surja a nosotros una duda. Entonces, si el Espíritu procede como amor, el amor necesariamente procede del que ama y del que es amado. Es decir, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y el Espíritu Santo procede de ambos como el amor personal y subsistente en Dios eterno. No decimos que hay dos amores distintos, no decimos que hay dos operaciones, no hay dos expiraciones del Espíritu Santo que son diferentes. Hay un acto eterno de amor que pertenece a la misma esencia divina. Es por eso, hermanos, que debemos decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un solo principio. El Espíritu Santo tiene un solo principio y lo encuentra en el Padre y el Hijo. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad y hasta la eternidad. Bien dijo Cristo también que todo lo que tiene el Padre es mío. Ese amor entonces es personal y es subsistente. Ahora, hermanos, decimos que el Hijo procede por vía del intelecto y el Espíritu por vía de la voluntad o del amor. No porque existan facultades distintas en Dios, sino porque estas analogías nos ayudan a concebir la distinción de las procesiones en Dios. No afirmamos que Dios tenga una mente y una voluntad como las nuestras. No pretendemos explicar este misterio de manera exhaustiva. Sin embargo, hermanos, consideramos no solo nosotros, sino la teología histórica, que la analogía del entendimiento y del amor son legítimas y son útiles. Bien hace entonces la confesión de fe en afirmar simplemente que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Entonces ya dimos la primera razón, porque el Espíritu Santo procede como amor. La segunda razón es que el Padre comunica al Hijo todo lo que pertenece a la naturaleza divina.
La segunda razón de por qué confesamos que el Espíritu procede del Padre y del Hijo es porque el Padre comunica al Hijo todo lo que pertenece a la naturaleza divina. Alguien que lea para nosotros, por favor, Juan capítulo 16, versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Los evangelios son, queridos hermanos, biografías teológicas. Juan, el evangelista, a diferencia de Marcos o Mateo, Juan tiene un propósito particular y especial cuando escribe este libro. ¿Cuál es ese propósito? Mostrar a Cristo como Dios. De hecho, hermanos, sabemos bien cómo empieza el Evangelio de Juan, hablando de Cristo como el Verbo eterno de Dios, como el Verbo eterno que es Dios. La generación eterna del Hijo consiste en precisamente hablar del Padre comunicando eternamente al Hijo toda la esencia divina. De manera que el Hijo, como dice un famoso credo, es Dios de Dios, es luz de luz, es verdadero Dios de verdadero Dios. ¿Por qué? Porque el Padre, cuando le engendra, no en un tiempo, sino eternamente, le da todo lo que de Dios se da. Por ello, entonces, cualquier perfección que pertenezca a la esencia divina pertenece igualmente al Padre y al Hijo, excepto aquello que le distingue como persona de la otra. Es decir, el Padre le comunica al Hijo toda la esencia divina, a excepción del ser Padre. Esta verdad de la perfecta esencia divina hace parte del mensaje de Jesús en la cita que acabábamos de leer en Juan 16:15. La afirmación de Cristo es absoluta, es total. Cristo no dice que el Padre le da algunas cosas o que le da la mayoría de las cosas, sino dice todo lo que tiene el Padre es mío. Cristo está explicando en este contexto también por qué el Espíritu toma de lo suyo. Porque precisamente como todo lo que tiene el Padre lo tiene también Cristo, y Cristo dijo que el Espíritu procede del Padre, entonces el Espíritu también procede del Hijo. Entonces, hermanos, la fe cristiana confiesa inequívocamente que Cristo, teniendo todo lo que tiene el Padre, también tiene un Espíritu Santo que procede de él. Es tan cierto que el Espíritu procede del Hijo, que el apóstol Pablo, de hecho, como veíamos en citas pasadas, nombra al Espíritu Santo como Espíritu del Hijo, Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así, hermanos, entonces, la expiración del Espíritu no es un acto separado de dos personas, sino que es un acto eterno realizado por el Padre y el Hijo. De este modo, queridos hermanos, la procesión del Espíritu, del Padre y del Hijo no compromete la unidad de Dios, sino que la presupone, la tiene ya de antemano. ¿Por qué? Porque precisamente como el Padre le ha comunicado a su Hijo eternamente toda la plenitud de la naturaleza divina, ambos expiran al Espíritu Santo como de un solo principio y una sola operación. No hay un acto independiente en el Padre y en el Hijo. Hay una sola expiración que pertenece a la única esencia divina. Que el Espíritu Santo proceda del Padre y del Hijo nos revela que la voluntad en el ser de Dios no es separada, sino que es una sola, sin contradicción. Es una sola voluntad que es seguida, que es ejecutada y que es aplicada por las tres personas en la Trinidad. Juan 10, del 29 al 30 dice:
Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Cristo guarda las ovejas dadas por el Padre porque no hay una voluntad diferente en Él. Porque Él es Dios y la voluntad es solo una. La voluntad del Padre y del Hijo como un único Dios es la misma. Entonces decir que el Espíritu procede del Padre y del Hijo no es hablar de dos voluntades o de dos operaciones diferentes, porque Dios y su voluntad es una. El Hijo y el Padre son uno, incluso al tiempo de la expiración del Espíritu Santo. Entonces, confesamos que el Espíritu procede del Padre y del Hijo porque procede por la vía del amor, y porque todo lo que el Padre tiene lo comunica al Hijo, porque es Dios. Vamos a ver una tercera razón. Porque la salvación revela la procesión eterna. Esto ya lo habíamos visto un poco en el primer punto que tratábamos. Sabemos que Dios actúa en la historia de la redención conforme a quien es Él desde la eternidad. Dios en la historia de la redención no está improvisando como lo solemos hacer nosotros los hombres, sino que Dios está actuando a lo largo de la redención del hombre conforme a su santa voluntad, en perfecta sincronía. Las obras temporales que vemos ejecutadas por Dios no crean nuevas relaciones en la eternidad, sino que manifiestan las eternas relaciones que hay en ella, entre estas tres personas. La historia de la salvación, hermanos, revela a nosotros como creyentes, sin alterar la vida eterna del Dios Trino y las relaciones eternas que hay en este Dios Trino. Esta verdad aparece constantemente precisamente en el Evangelio de Juan. El Padre envía al Hijo al mundo, pero nadie pensaría que el Hijo empieza a ser Hijo cuando es nacido en Belén. El Hijo es eternamente Hijo. Es por esto, hermanos, que cuando decimos y hablamos de la misión de Cristo, estamos suponiendo su generación eterna. Cristo mismo dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, la voluntad humana, sino la voluntad del que me envió, la voluntad divina que Él comparte con su Padre. El envío del Hijo a Belén a nacer de una virgen manifiesta que el Hijo procede eternamente del Padre. Las Escrituras no dicen que el envío produzca al Hijo, más bien, como el Hijo es eternamente Hijo, se entiende porque Dios envía a su Hijo eterno. Como Cristo es eternamente el Hijo de Dios, luego Él es enviado a cumplir la misión que ha tenido desde la eternidad. El Evangelio de Juan dice nuevamente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a ¿quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio de Juan presupone que el Hijo ya existía antes de que se encarnase en Belén. Este es el sentido del Evangelio, querido hermano, que Cristo, siendo el Hijo eterno y el Hijo amado del Padre, el único engendrado por Él, dio su vida por pecadores. La gloria del Evangelio, hermano, es que lo que el Padre más amaba, su Hijo, lo dio por rescate de aquellos que no le amaron primero. La salvación del hombre revela un Dios trino que actúa en perfecta sincronía para ejecutar su plan. Este Dios trino, que es eternamente trino, ha eternamente decidido actuar y a lo largo de la historia se lo revela al hombre. La historia de la redención
habla de un Hijo eternamente engendrado del Padre. Y este mismo principio de que el Hijo es eternamente engendrado y por eso es que es enviado, también se aplica al Espíritu Santo. Por el principio que decimos de la procesión eterna, que es revelada en el plan de la salvación, decimos que el Espíritu Santo también por eso es enviado. ¿Por qué únicamente el Hijo y el Espíritu son enviados? Porque únicamente ellos proceden de otra persona. El Padre no es enviado a salvar o a aplicar la salvación en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Padre no procede de nadie. Como la confesión de fe dice que el Padre no procede de nadie, que el Hijo es engendrado del Padre y que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, por eso es que precisamente el Padre envía, el Hijo es enviado y el Espíritu también es enviado. Las misiones históricas que hay en cada persona de la Trinidad reflejan las relaciones eternas que hay en estas tres personas. ¿Cuáles son estas relaciones eternas? Que el Hijo procede del Padre y que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Entonces, hermanos, es claro que el Padre envía al Hijo porque precisamente el Hijo procede de Él. Cristo mismo usa este argumento. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y venido, porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Cristo en esta cita está uniendo dos ideas: salir del Padre y luego ser enviado por el Padre. No son dos hechos aislados. Cuando Cristo es enviado, se presupone que Él sale del Padre. El Padre envía al Hijo porque precisamente el Hijo procede eternamente de Él. Entonces, este mismo patrón debe aplicarse al Espíritu Santo. De hecho, las Sagradas Escrituras dan evidencia de esto. Juan 14, 26, lo leíamos también anteriormente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Padre envía al Espíritu Santo porque precisamente el Espíritu Santo procede de Él. Y su función revela que el Espíritu procede de Él. El Espíritu Santo se encarga de recordarle a la iglesia su identidad en Cristo, de la misma manera que recordó a los apóstoles lo que debían predicar y padecer a causa del Evangelio de nuestro Señor. El Padre envía al Espíritu Santo para avivar al creyente en el Evangelio y para recordarle la suma y completa dependencia de su voluntad divina. Y es enviado del Padre porque precisamente en las relaciones que hay en la Trinidad, el Espíritu procede eternamente del Padre. Ahora, las Escrituras nos enseñan también que el Hijo, como de quien procede el Espíritu, tiene la misma autoridad para enviarlo. Veíamos que el Padre envía el Espíritu porque el Espíritu procede eternamente de Él. Pues bien, Cristo también envía a su Espíritu. ¿Por qué? Porque precisamente el Espíritu procede también de Él. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. También dice Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo, como tiene todo lo que el Padre tiene, menos el ser Padre, entonces también Cristo envía al Espíritu Santo. Cristo está reclamando la misma autoridad que tiene el Padre para enviar al Espíritu, porque el Espíritu procede también de Él.
Cristo dice de manera personal, yo os enviaré al Espíritu Santo. Cristo no se limita a decir que el Padre lo enviará. Cristo se dedica a decir que Él mismo lo enviará. ¿Por qué el Hijo tiene la autoridad para enviar al Espíritu? Porque la misión temporal del Espíritu Santo en la Iglesia manifiesta la relación eterna que hay en Dios. El Espíritu de Cristo es enviado para aplicar la salvación en nosotros, porque eternamente ha existido esa relación entre el Hijo y el Espíritu Santo. Si el Hijo puede enviar eternamente al Espíritu Santo en la historia de la redención, es porque existe una relación eterna entre ambos. Hechos 2:33, así que, hablando Pedro, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, ¿quién? Cristo, esto que veis y oís. Pedro está describiendo una secuencia. El Padre promete, el Hijo recibe y derrama. No se trata de una autoridad delegada. La historia de la redención, hermanos, es la manifestación histórica del orden eterno que hay entre las personas divinas. Entonces, confesamos que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, porque la historia de la redención nos muestra esto. Ver las Escrituras, ver las relaciones de nuestro perfecto Dios, solo puede llevar al creyente, querido hermano, a maravillarse, porque un Dios grande e infinito, que no necesitaba tener ningún otro objeto de amor que no fuera su Hijo, le complació derramar en nosotros su Santo Espíritu. Dios nos hace parte de su gloria y de las riquezas de su gracia mediante la eterna relación y la ejecución de la salvación por parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que ver estos temas, hermanos, sean para nosotros una razón más para glorificar al Señor, para que Él crezca y nosotros menguemos. Que el conocimiento de Dios, que el conocimiento de su obra, querido hermano, sea un motivo para que glorifique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ayude a su iglesia para que tenga una correcta comunión con el Dios Trino. Oremos. Señor, gracias te damos porque en las Escrituras nos demuestras que has enviado del Padre al Espíritu Santo para edificarnos en ti, para edificarnos en el conocimiento acerca de ti. Ayúdanos, Señor, a crecer en esta verdad, a recordar día a día que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo nos asiste en cada dificultad o problema que tengamos como iglesia. Gracias, Señor, porque el Consolador ha venido a recordarnos quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros y por nuestras almas. Ayúdanos, buen Señor, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.